Lectura de Génesis capítulo 21, versos 22 al 27. En estos pasajes encontramos una visión extraordinaria al contexto geopolítico y social de la antigüedad. Aquí vemos cómo Abraham interactúa con Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Este pasaje nos narra el establecimiento de un pacto entre ambos. Veamos lo que dice el verso 22. ויהי ברד ההיא ויאמר אבימלך ופיכול שר צבאו אל אברהם לאמור אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. Y eso se traduce como: y en aquella temporada habló Abimelech y Fichol, el comandante de su ejército, a Abraham y le dijo: Elohim es contigo en todo lo que tú haces. En este pasaje resulta impresionante saber que Abimelech, un rey gentil, quien es el rey de los filisteos, ha tenido un cambio trascendental en su vida, después del encuentro que tuvo con Elohim a través del sueño, en donde se le advertía del riesgo que corría al tener a la mujer de Abraham. Él mismo reconoce ahora que el poder de Elohim está acompañando a Abraham en todas las cosas que él emprende. Lejos de ver a Abraham como un advenedizo o un extranjero, ahora lo mira como una persona importante, a quien se dirige con suma amabilidad y respeto. En esta ocasión, el rey Abimelech es acompañado por Fichol, el capitán de su ejército, y ambos se acercan a Abraham para poder tener un diálogo de paz. Abimelech utiliza la frase Elohim inmecha bekol asher ata ose. Elohim está contigo en todo lo que haces, subrayando que él reconocía que la vida de Abraham no seguía los patrones normales de la conducta humana, sino que su destino estaba enmarcado por la voluntad divina. Lectura del verso 23. Veata ishrea li de Elohim, ena im tishkor li u lenini u lenechdi, ka chesed asher rasiti inmecha ta'ase rimadi. Y eso se traduce como: y ahora haz juramento para mí ante Elohim aquí, si tratas falsamente conmigo, con mi hijo o con mi nieto, como la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en la cual peregrinas. En una forma que podría parecer sorprendente, podemos subrayar que este pasaje está incompleto. Aquí se omitió el castigo que vendría sobre Abraham si actuaba falsamente con Abimelech. En la antigüedad, cada juramento estaba basado en una promesa que las personas se obligaban a cumplir, pero el juramento también incluía el castigo como consecuencia de no cumplir esta obligación. Dentro del análisis de la sintaxis de este pasaje, podemos notar que el castigo que vendría sobre Abraham decidió omitirse. El texto dice: ahora jura para mí ante Dios aquí. Se omite el castigo, pero sí se da la razón de este castigo. Si actúas falsamente conmigo, con mi hijo y con mi nieto. La sintaxis correcta de este pasaje debía ser: ahora haz juramento para mí delante de Elohim aquí, que Él te castigue de esta manera si actúas falsamente conmigo, con mi hijo y con mi nieto. Pero como vemos, el redactor final de este pasaje decidió omitir esta expresión. Dentro de la expresión que habla Abimelech encontramos también dos sustantivos hebreos. El primero es nin, que hace referencia a los hijos o a la descendencia. De la palabra nin proviene la expresión hebrea nun, que es el nombre de una letra hebrea. Y también tenemos el sustantivo nakad, que significa el nieto o la posteridad. Y esta hace alusión a los descendientes que vendrían de Abimelech. En este pasaje, Abimelech también da la siguiente objeción: Ka chesed asher asiti inmecha, como la bondad que yo hice contigo, en donde encontramos el sustantivo hebreo chesed, que a su vez proviene de la expresión hebrea hasá, que significa ser amistoso, dar la bienvenida, o abrir la puerta en el muro para que el necesitado pueda entrar. Desde esa perspectiva, Abimelech señala que él abrió una puerta a la misericordia para que Abraham pudiera entrar. Es decir, cuando el padre Abraham andaba como extranjero y peregrino, Abimelech le entregó un lugar a donde poder habitar.
un espacio a donde vivir confiadamente. También es importante subrayar que de la palabra hazá proviene la palabra española casa, que es el lugar para vivir o habitar. Dentro de la filología podemos establecer que la palabra Gesed es también uno de los atributos del carácter del Eterno, tal como se declara en Éxodo capítulo 34, en el verso 6. Vayabor Adonai al panav, vaikra Adonai. Adonai, el Rahum be'hanun, Rafaim be'rab Gesed be'emet. Y cruzando por enfrente de él declaró Adonai: Adonai, el Dios misericordioso y lleno de gracia, lento para enojarse y abundante en bondad y verdad. Es decir, la bondad que Abimelech mostró al padre Abraham para permitirlo habitar en su territorio es una muestra de que el carácter de Abimelech fue impactado por el carácter del Eterno. Abimelech reflejaba en su persona el carácter que había recibido de parte de Adonai el día que le perdonó la vida. Y en ese mismo día Abimelech le entregó la tierra al padre Abraham para que eligiera un lugar a donde vivir. Y ahora Abimelech demanda a Abraham: que Gesed asher kasitay necha ta'ase imadi be'im haaretz asher gartaba. Conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú también conmigo y con la tierra en la cual eres peregrino. En el verso 24 se registra la respuesta de Abraham: Vayomer Abraham, Anoji Israel. Y contestó Abraham: yo mismo lo juro. Pero en el verso 25 se registra el reclamo que Abraham le hace al rey Abimelech: Veojiach Abraham et Abimelech, alodot ve'ermaim, asher gazelu abde Abimelech. Pero reclamó Abraham a Abimelech sobre el pozo de aguas que se apoderaron los sirvientes de Abimelech. En el verso 26 encontramos la respuesta sincera de Abimelech: Vayomer Abimelech, lo yadati mi asa et adabar hazeh, vegam ata lo irdachtali, vegam anochi lo shamati bilti hayom. Y dijo Abimelech: no conozco quién ha hecho esta palabra, y tampoco tú no me lo habías declarado a mí, y yo tampoco había escuchado de ello hasta hoy. Lectura del verso 27. Vayikach Abraham zon ubakar, vayiten la Abimelech, vayichetu shenichem berit. Y entonces tomó Abraham un rebaño y un ganado, y lo dio a Abimelech, y cortaron los dos un pacto. La parte central de este pasaje se encuentra en la expresión Vayichetu shenichem berit, que se traduce como y cortaron los dos un pacto. En la expresión lingüística del texto hebreo no se hace un pacto, sino que se corta un pacto. Y esto se encuentra expresado en la frase Vayichetu, que viene de la expresión hebrea karat. Karat literalmente significa cortar o partir en dos, pues era una tradición común dentro de los habitantes de Medio Oriente el cortar un animal en dos piezas, dividirlo completamente y colocar una pieza enfrente de la otra. Y entonces los que participaban en este juramento tenían que cruzar por en medio de las dos mitades, culminando así el establecimiento de este pacto. Esta referencia antropológica la encontramos también en el pasaje de Génesis capítulo 15, en donde el Eterno le pide a Abraham cortar a los animales en dos piezas, y el Eterno mismo pasa entre las mitades, estableciendo así un pacto perpetuo con Abraham. Dentro de la lectura de Génesis capítulo 21, verso 27, encontramos también la palabra hebrea berit, que en esencia significa el pacto o la promesa. Esta expresión es un sustantivo femenino singular que proviene de la palabra hebrea bar, que significa en esencia estar gordo o estar lleno, pues para establecer un pacto se elegía a los animales más gordos que ya estaban dispuestos para el sacrificio. No se establecía un pacto si no había un sacrificio de animales, y estos animales debían ser los más aptos,
siendo los más sanos y los más gordos. El establecimiento de un pacto también se sellaba con una comida al aire libre, en donde los participantes convivían como símbolo de amistad y de compañía.